Hoy vamos a hablar de Darwin y de su obra. Nació en el año 1809, que es el mismo año que vio nacer a Abraham Lincoln, a Edgar Allan Poe, a Mendelssohn y a Chopin, entre otros. Su padre era médico y su abuelo también era médico, pero era sobre todo conocido por sus conocimientos en ciencia, en literatura y en filosofía. Tanto fue así que escribió libros que aún conservan cierto interés en cuanto a la evolución, en donde hay aún muy poco conocimiento biológico, tal como era en esa época. Su madre era hija de un famoso alfarero de Etruria, que además era un inventor. Empezó la escuela a los 10 años y cuando quiso ir en Edimburgo a la universidad renunció a su intento de ser médico. Así que se fue a Cambridge con la idea de hacer la carrera eclesiástica, pero se entregó sobre todo al deporte, a las plantas, a los insectos y a la geología. Durante 3 años estuvo allí, en aquella ciudad, y lo que más aprovechó fueron las amistades que contrajo con hombres de ciencia, que eran mayores que él. En el año 1831 solicitó el puesto de naturalista en una expedición científica llamada Beagle. Este viaje haría que su carrera cambiase para siempre, que su vida cambiase para siempre, e incluso estuvo a punto de perderlo, porque su padre estaba completamente opuesto a que él se dedicara al naturalismo, es decir, al estudio de la naturaleza. Y lo extraordinario de esto es que el capitán del barco no quería que Darwin fuese al viaje porque decía que le daba aversión su cabeza y en especial su nariz. Este capitán se llamaba Fitzroy, quien hoy tiene una montaña en homenaje en Argentina. El viaje duró 5 años y visitó una gran parte de las islas del Océano Atlántico y del Océano Pacífico, las 2 costas de América del Sur, Nueva Zelanda y Australia. Allí hicieron todos un amplio estudio de lo que es la fauna, la flora, los fósiles. Y durante los años siguientes de ese viaje, Darwin siguió escribiendo un diario sobre lo que había conocido. Más adelante fue nombrado secretario de la Sociedad de Geología. Luego se enamorará y se casará con su prima. En 1842, debido a su mala salud, se fue al condado de Kent, donde vivió hasta su muerte. Pero se la pasó escribiendo toda su vida. Su libro más famoso, El origen de las especies, en el año 1859 fue seguido por otro que se llamó La descendencia del hombre. Y allí podemos encontrar lo que llamaríamos la esencia del darwinismo. El origen de las especies expone el caso de la evolución en general y desarrolla la famosa teoría de la selección natural. La segunda obra, La descendencia del hombre, está consagrada principalmente a la demostración de la teoría subsidiaria de la selección sexual. En ambos libros él hace un giro a la ciencia de su época, porque él expone el gran principio de selección natural por deducción, suponiendo primero que los animales y las plantas varían, y que en virtud de la herencia, ciertas variaciones tienden a propagar una forma modificada, suponiendo después que nacen muchos más individuos de cada especie, de los que pueden sobrevivir, lo cual procura inevitablemente una lucha constante por la existencia. En conclusión de esto, Darwin bautiza su idea como la selección natural. Es decir, todos los seres varían, por poco que sea, y esta variación da lugar a que se adapte mejor, a que posea una más grande probabilidad de sobrevivir y que transmita una parte de este mejoramiento a las generaciones ulteriores. Las modificaciones que sufran las especies serán graduales en enormes periodos geológicos. Habrá mutaciones en cualquier grado, y estas ligeras diferencias entre las especies afines y los géneros pueden ser explicadas por un fenómeno natural como las largas y continuas modificaciones reveladas por la historia de la geología. Él completa esta idea con el subsidiario de la selección sexual que opera sobre los machos, dándole ventaja en la cópula. Estima que estos 2 principios explican toda la evolución orgánica y sus efectos
comprendiendo las adaptaciones circunstanciales. Ahora bien, en la descendencia del hombre, comparado con la teoría de la evolución, en donde se habla de la supervivencia del más apto, Darwin escribe que las facultades morales son general y justamente consideradas de mayor valor que las habilidades intelectuales, y más adelante agregará que las cualidades morales se transmiten directa o indirectamente, en mucha mayor medida a través del hábito, nuestra capacidad de razonamiento, la instrucción, la religión, etc., antes que mediante la selección natural. Es decir, que para Darwin lo más importante en la evolución es la dirección moral que ésta tenga, algo que no escuchamos muchas veces decir sobre lo que él dice. Y quizás fue el post-darwinismo, fueron los que leyeron e interpretaron a Darwin los que le dieron una forma a su pensamiento que fue más allá de lo que él pretendió. Por eso, hoy, por ejemplo, podemos saber que jamás dijo Darwin que la evolución era una cadena que iba del mono hacia el ser humano, sino que tanto el Homo sapiens como el simio proceden de un mismo antecesor. Otra idea que jamás dijo es que los organismos evolucionan para adaptarse al medio, sino que es el medio el que selecciona a los que mejor se han adaptado. Nos despedimos con una frase de Darwin que nos demuestra un costado más humano del que solemos conocer de él, ya que el darwinismo social se ha apropiado de sus ideas para justificar, quizás, las peores aberraciones sociales. Y esta frase dice así: no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive, es aquel que es más adaptable al cambio.